Para así leer nuestra escritura. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita misericordia, porque nos permites reunirnos en este santuario para alabar y glorificar tu nombre y poder tener compañerismo alrededor de tu palabra. Te rogamos que tú seas el que nos des aquella porción que necesitamos para ser saciados, para ser fortalecidos, para estar completamente en tu perfecta voluntad. Deseamos, Señor, que tú seas alabado y glorificado en nuestros medios, que la gente pueda verte a ti, porque eres tú el centro, el blanco de la soberana vocación. Eres la joya principal en nuestros medios, la piedra de esquina, la piedra cabeza, el hermosísimo y bello diamante que vino a vivir entre nosotros para así atraernos de nuevo a una reconciliación total con Dios a través del sacrificio expiado en la cruz por nosotros. Gracias por todo. Ahora te rogamos por el hermano Holguín, Señor, que vino de México y viene un poco afligido, enfermo, que bajes tú allí donde él esté y toques su cuerpo y le sanes, porque tú eres un Dios omnipresente, aparte de ser omnipotente. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y así leemos la Escritura. En primer lugar voy a leer Romanos, capítulo 8, verso 1, y vamos a continuar la carta a los Romanos, y este es el número 37. 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ahora Apocalipsis 5, del 1 al 7. Y vi la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Ahora Filipenses, capítulo 3, verso 13, dice así: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Dios bendiga su palabra. Voy a estar hablando un corto pensamiento, y posible en la manera que yo soy, ¿verdad? En mi español no le pegue a la palabra perfectamente o correctamente, pero espero que usted pueda captar el pensamiento que Dios me ha dado, y no creo que pueda terminar el pensamiento en esta mañana. No recuerdo cómo intitulé el último mensaje, si fue libre o libre, no me recuerdo, ¿verdad? Viene en la misma línea cuando venía de tu conciencia y el día de juicio, y luego liberación o condenación, y luego libre. En esta mañana el pensamiento que voy a estar hablando lo voy a titular el centro de la adoración. Si acaso puedo, para el siguiente domingo le vamos a traer un diagrama en forma de, para poder ponerlo en el aparato ese, se me olvidó el nombre de lo que es, para que así la gente pueda entender totalmente a lo cual nos estamos refiriendo. Los hombres que saben de cacería, ¿verdad? Yo no sé nada de cacería, ¿no? Ustedes, los jóvenes, los hermanos que han ido a cazar, han ido con rifle o con arco y flecha, han visto que
hay un lugar donde ellos practican, ¿verdad? Le nombran en inglés es target practice, ¿verdad? Practicando para tirar bien. Entonces, cuando hacen esto es para que puedan ser ellos peritos, ¿no? Hablando de perito, ¿verdad? El hermano Miguel Pérez es un perito arquitecto. Hemos leído de Pablo, ¿verdad? Un perito arquitecto, ya el hermano ya llegó a perito arquitecto, ¿verdad, hermano? En México, y estamos contentos, hermano, que Dios te dio ese logro, ¿no? Pero cuando hablamos de esto, yo quiero hablarles de una manera para que si una persona no ha podido captar realmente el propósito de por qué estamos predicando este evangelio, debe de haber una causa la cual nos tiene en pie detrás del púlpito día tras día y por las calles o por las casas o en nuestra oficina o donde estemos para tratar de apuntarle a la gente a algo. Yo creo que el propósito de todo cristiano, de todo hijo de Dios que ha entendido el mensaje de la hora, el propósito de nosotros es apuntarle a la gente a Jesucristo. Aquí tenemos unas escrituras que hemos leído y miramos que Juan lloraba mucho. Él estaba llorando y al estar llorando es que él estaba viendo algunas cosas, ¿verdad? La gente que nunca ha tenido una visión o que nunca se ha fijado bien en la visión, cómo es una visión, a veces batalla para entender. Pero yo soy muy curioso, ¿verdad? Si yo le preguntara a usted una pregunta, yo creo que la mayoría de ustedes, no todos, pero la mayoría de ustedes me dijera que no, ¿verdad? Yo le preguntara a usted, hermano, hermana, el profeta de la edad llegó a tener una visión que no se cumplió, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de ustedes me dijera, no, hermano. Pero si nos detenemos un poquito, ¿verdad? Por eso que dice que debemos ser tardos o presos para oír, ¿verdad? Y tardos para hablar. Hay que pesar la cosa. Porque yo recuerdo de una visión, cuando menos, que el profeta tuvo y que no se le cumplió. Y le voy a mencionar un poquito de ella, ¿verdad? No recuerdo porque mi mente es finita y estoy viejo y cansado, ¿verdad? Pero más o menos así estaba. Yo me imagino que era un restaurante como en forma de patio, ¿verdad? Que nombraríamos nosotros como una ramada. Y estaba el profeta sentado a la mesa y estaban comiendo algunos con él. Entonces, cuando él de repente vio una visión y vio a un joven que estaba sangrando y que iba a morir. Entonces, cuando él tuvo esta visión, él la contó inmediatamente y describió cómo era el joven y así, y luego empezaron a orar para que no aconteciera aquello que él había visto. Y entonces oró y la persona no se murió. Entonces, ustedes ven que él enseñó a él eso para evitar aquello, ¿verdad? Para evitar aquel accidente. Entonces, cuando una persona ve una visión, no siempre se cumple todo al momento o todo completamente. Por ejemplo, cuando el profeta miraba una visión, él la miraba y si no estaba todo colocado perfectamente, entonces él se quedaba quieto. Y él no podía ayudar a Dios, ¿vio? Él no podía, si estaba un sombrero ahí, en la visión, él no podía ir a agarrar el sombrero y ponerlo ahí y luego hacer que trabajara la visión. Tenía que estar todo perfectamente, sin él poner un dedo en el acontecimiento de esa visión. Pues es exactamente lo que está aconteciendo aquí, ¿verdad? Se está formando la escena, se está formando la visión, y está Juan viendo la formación de esta visión, y resulta que habían preguntado ya por un redentor semejante, porque nadie era digno de abrir el libro. Y cuando no apareció un redentor semejante, cuando todavía no aparecía, porque no había aparecido redentor semejante, ya se había pedido, se había dicho que aparezca el pariente redentor. Y luego Juan, enfocando su vista en lo que él estaba viendo, en esta visión que Dios lo había traspuesto hasta el día del Señor, miró que no apareció nadie, ni que nadie podía ni ver el libro, ni de abrir el libro, ni de tocar el libro, ni nada, absolutamente nada. Empezó a llorar. Y cuando él empezó a llorar, entonces se acercó a él
uno de los ancianos, eran 24 ancianos, y se le acerca a él uno de ellos y le dice, no llores, ¿verdad? Ustedes ya, los que me han oído por años, ya saben quién creo yo que era ese anciano, ¿verdad? Yo siempre, ¿verdad? Si yo estoy errado en lo que yo creo que Dios hace caso omiso a eso. Pero yo tengo que decir lo que yo creo que era el apóstol San Pablo, el anciano que se le acercó a Juan. Y tengo mis causas, ¿por qué, verdad? Porque Juan era apóstol y Juan aún en el capítulo 7 de Apocalipsis no reconoció a aquellos que habían pasado por la gran tribulación. El anciano le preguntó también allí. Había cosas que él no reconocía, pero Pablo, el insigne, el perito arquitecto, ¿verdad? Con aquella revelación que Dios le había dado una luz un poco más elevada que la que tenían los otros apóstoles. Y por cierto, en cierta ocasión, dice el hermano Branham que Pedro, cuando hizo la confesión de Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice el hermano Branham que ni entendió lo que dijo hasta que no vino Pablo y se lo explicó. De modo que Pablo era un anciano, ¿verdad?, con mucha revelación. Entonces, lo que sí sabemos de seguro que nadie puede negar es que uno de los ancianos se acercó a Juan y le dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido. Entonces se le dio el anuncio, se le avisó que había habido uno que había vencido, y cuando se describe al vencedor, se le dijo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha vencido. Y cuando se le dio el anuncio, se puso más alerta para poder alcanzar a ver cómo venía ese león. Y cuando dice que Juan dice, y miré, ahora cuando dice, y miré, usted sabe cómo es como alguien cuando está relatando o platicando una cosita y está diciendo solamente lo que está viendo, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano Branham, yo me fijaba mucho cuando estaba hablando y luego empezaba a orar por los enfermos o estaba viendo algo y decía, usted, señora, no es de aquí, usted es de un lugar donde hay muchas montañas, usted es de Michigan. Y su nombre estaba relatando conforme se estaba desarrollando la visión, ¿vio? Entonces, para poder entender esto, necesitamos de comprender que Juan era un hombre, así como nosotros somos. Entonces, él está describiendo lo que está viendo. Y miré, dice, y es que la visión se estaba formando un poco más. Ahora, nosotros debemos de comprender que esta nube, ¿verdad?, que nosotros hemos visto que fue fotografiada en el cielo, tuvo su principio. Ahora, el principio de la formación de esta nube dio principio en la tierra. Realmente, en el monte Sunset, donde estaba William Branham, ahí donde bajaron los 7 ángeles, allí se empezó a formar esta nube. Si nosotros podemos entender por qué es que cuando se preguntó, ¿dónde está aquel pariente redentor? ¿Dónde está aquel que es digno? Que venga y abra el libro, desate los sellos y abra el libro. No había nadie que se presentara, porque todavía no se empezaba a formar la nube en la tierra. Tenía que hacer contacto 7 ángeles con un hombre de pequeña estatura llamado William Branham, al cual Dios había escogido, ¿verdad?, como un hombre que pudiese pararse en la brecha entre Dios y el pueblo. Y no que era un hombre diferente a nosotros, pero lo que lo hacía diferente a un hombre común era que Jesucristo estaba en él. Vio, así como cuando Dios llamó a Moisés, era Cristo en Moisés y ahora era Cristo en William Branham. Y cuando Juan estaba llorando, entonces yo puedo ver que la visión no estaba totalmente formada. Pero cuando se fue formando y se fue dando el anuncio, y en primer lugar se dijo, el león ha vencido, esperó ver el león porque se venía formando la nube, y luego de repente dice que aparece el gran y poderoso conquistador, el Cordero de Dios. Ahora, el pensamiento que llevo se llama el centro de la adoración. Ahora, aquí debe de haber una circunferencia, ¿verdad? Que le apunte la mano David para que la gente pueda ver, ¿verdad?,
lo que es la circunferencia. La circunferencia es todo, ¿verdad? Lo que es el círculo, ¿verdad? Entonces, esa circunferencia tiene un centro, ¿verdad? Leímos la escritura, un blanco. Todo lo que está dentro de esa circunferencia le voy a intitular o a decir que es el reino de Dios, ¿verdad? Es el reino de Dios. Entonces, nosotros deseamos estar en el reino de Dios, ¿verdad? Si acaso es el reino de Dios, entonces ahí hay gobernadores, hay jefes, hay príncipes, hay reyes, ¿verdad? Hay personas que tienen autoridad, ¿verdad? Estando dentro de ese reino. Entonces, la cosa que yo quiero seguir es el centro de esa circunferencia. ¿Le puedes apuntar al centro, hermano? Al centro. La palabra centro es el objeto principal. Cuando usted habla del centro, es el punto en el cual un círculo o esfera es describido. El centro es el punto equidistante de todas las partes de la circunferencia. En otras palabras, apunta a la circunferencia, hermano. Usted está en el centro, ¿verdad? Estando en el centro, no importa qué parte de la circunferencia usted esté, está a la misma distancia cuando usted apunta al centro. No importa en qué parte de la circunferencia usted está igual de retirado que el otro al centro. ¿Me entiende, verdad? Entonces, el centro, dice también el diccionario, es el punto alrededor donde se mueven todas las cosas. ¿Vio? Este es el centro, todo se mueve alrededor de ese centro. Ahora, el centro es el punto, estoy leyendo del diccionario Webster, es el punto, es el área, es la persona o cosa que tiene más importancia o punto pivote en relación a una actividad indicada o algún interés o condición. Es el punto o persona o cosa más importante. Ahora, la palabra pivote se aplica al punto sobre el cual gira un asunto, ¿verdad? O sea, es como el eje, ¿verdad? Todo se mueve alrededor del eje. Entonces, la palabra centro es la fuente o punto de origen de una influencia, de una fuerza o acción que va en proceso o que se va efectuando. Ahora, para beneficio de aquellos que saben bien el castellano o el inglés, esta palabra centro es sinónimo con corazón, con interior, con medio, con en medio, con enfoque, con núcleo y con cubo. Todo esto viene siendo sinónimo a la palabra centro. Gracias, hermano. Entonces, el pensamiento que llevo es el centro de la adoración. Cuando nosotros miramos esto, miramos que el apóstol San Pablo está hablando, ¿verdad?, a los filipenses y dice, mi propósito es que ustedes puedan llegar al blanco, ¿verdad? Porque hay gente que corre, hay gente que aún cuando va en cacería o que está en práctica, dispara y le dispara igual que el otro, pero le erra, le falla. Queremos nosotros, si vamos a disparar o a correr o a caminar, queremos pegarle al blanco. Y es fácil pegarle al blanco si practicamos, nos sujetamos, estamos en ejercicio continuo para poder llegar nosotros a ser aquellas personas que Dios quiere. Cuando una persona mayormente es llamada a un oficio, ¿verdad? Y yo no sé a usted de verdad realmente lo que usted piense. El otro día, ¿verdad? Lamentablemente yo me quería soltar llorando a grito abierto, ¿verdad? Pero me controlo, me guardo y me sujeto. Yo hubiera dado cualquier cosa para haber sido dejado o puesto solamente como un profesionista en el trabajo de la peluquería, porque es muy pesado tener la responsabilidad del pueblo cuando uno valoriza realmente la demanda que Dios va a hacer de nosotros, concerniente a lo que uno hace con lo que Dios ha depositado en nuestras manos.
Cuando pensaba yo en esto y luego pensando en cacería, ¿verdad? Yo no soy cazador, pero por ejemplo, digamos que esté en un platú, o sea, esté en el valle, y ahí hay ovejitas, ¿verdad? Y se descarría una ovejita, y lo que hace, empieza a subir la montaña, empieza a escalar la montaña. Entonces, si yo tomara el revólver o el rifle para dispararle, ¿verdad? Y pegarle perfectamente a la ovejita o al animalito que fuese, ¿cómo apuntaría usted? ¿Usted le apuntaría directamente al animalito, estando usted abajo y el animalito arriba? Pues realmente cualquier que sabe de cacería, ¿verdad?, lo puede confirmar que usted no le dispararía al animalito directamente porque nunca le iba a pegar. Tendría usted que disparar un poco más alto que lo que está el animalito, porque la bala se baja. Entonces, al hacer esto, ¿verdad?, y luego él estando arriba, usted iba a disparar un poquito más alto. ¿Qué significa esto? Es que a veces la persona, ¿verdad?, se desvía un poquito y empieza a escalar muy alto, ¿verdad? Piensa a veces que sabe un poco más que el pastor y anda volando muy alto, y para traerlo a su lugar, ¿verdad?, a un lugar sano y salvo, entonces uno tiene que traerlo y tiene que disparar uno a veces un poquito más alto, ¿verdad? Enseñarle que realmente si nosotros nos bajamos a un nivel en la enseñanza cuando estamos voceando, no es porque no se sabe más, sino estamos tratando de ayudar al pueblo y abarcarlo, ¿verdad? Abarcarlo y traerlo. ¿A dónde lo queremos traer? A mí, si fuera a mí, siempre tuviéramos en grandes revelaciones, pero tratando de traerlo al centro, ¿verdad? Al centro de la oración, a que puedan ver que la persona principal, la influencia principal, la fuerza principal en nuestros contornos o en nuestros medios, no es el personaje individual de uno de nosotros, más bien es el Cordero de Dios que quita y borra el pecado de la humanidad. Entonces, esa es la causa por la cual a veces, si ustedes se fijan, hace semanas atrás yo traje un mensajito que entiendo que 90% de la gente no me entendió, pero tuve que hacerlo así, ¿verdad? Porque sin saber y sin hablar con ustedes, con el espíritu que Dios ha puesto en mí, discierno, ¿verdad?, que a veces algunas ovejitas andan volando muy alto y tenemos que disparar un poco más alto para que se aquieten y que sepan que si Dios ha puesto a un pastor, lo ha equipado, ¿verdad?, para que pueda ayudar al pueblo. Si solamente la gente se fija y considera el motivo y el objetivo que mueve a uno, ¿verdad? Y el objetivo y el motivo es de que ustedes y yo un día podamos estar a los pies de Jesucristo y contemplando su hermosura por toda la eternidad. Va a valer la pena todo el sufrimiento, todo el lloro, toda la persecución, todas las pruebas, toda la carga, toda la faena de la vida que nosotros tenemos que pasar a través de nuestra vida. Va a valer la pena cuando estemos ahí sentados a los pies de Jesucristo y poder ver su rostro. Entonces, esa es la misión de nosotros, ¿verdad?, de poder ayudar al pueblo. Pero digamos que yo ande en la montaña, arriba de la montaña, y que se me fue una ovejita, y la ovejita anda en el valle. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Le voy a esperar muy alto también? No, entonces, como está abajo y yo estoy arriba, le tengo que esperar abajo, un poco para abajo, porque la ovejita dice, pues yo no sirvo, ¿verdad? Yo no soy hijo de Dios, Dios no me quiere, Dios no me ama. Yo en realidad soy una persona inadecuada, soy inservible. Entonces nos tenemos que bajar un poco más bajo que ellos. Somos iguales que ustedes, somos humanos, ¿verdad? Somos hijos de Dios y todos tenemos fallas. Entonces nos tenemos que bajar un poco más bajo que ellos para que comprendan que si no fuera por las miseraciones o la misericordia de Dios, andaríamos como cualquier gusano tirado en la calle. Andaríamos en la zona roja como cualquier otro hombre. Andaríamos como el peor borracho. Pero es la gracia de Dios que nos ha levantado. ¿Y quién somos nosotros? No somos absolutamente nada sin la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miramos nosotros, al ver esto, miramos el trono. Vamos a considerar por unos momentos lo que es el trono, ¿verdad? El trono, usted sabe, para que pueda haber un reino, hermano, necesita de haber un trono. No puede haber un reino si no hay un trono. Entonces, hay un trono, hay un reino, hay un dominio. Y vamos a considerar el trono. Digamos que
ese pizarrón o ese púlpito, digamos que ese es el trono, algo que usted pueda ver, ¿verdad? Para que usted más o menos pueda entenderme. Ahí está el trono y dice la gente, qué precioso está el trono. Pero consideremos lo que está alrededor. En primer lugar, alrededor del trono. Dice la Biblia que había 24 sillas. Cuando Daniel ve esta misma visión, él también vio la visión de los tronos, pero los tronos estaban vacíos. Y la causa que estaban vacíos en el tiempo de Daniel, allá en el libro de Daniel, creo que es el capítulo 7, si no estoy equívoco, es que Jesucristo todavía no había venido, Jesucristo todavía no había pagado el precio, Jesucristo todavía no había redimido a sus hijos no habían vivido, no habían sido manifestados, de manera que no podía haber nadie sentado en el trono, pero al haber sillas o tronos, era para que alguien se sentara en esa silla o en ese trono. Y cuando se ve aquí en el Apocalipsis, naturalmente, entonces ya hay alguien sentado en estas sillas que rodeaban alrededor de ese trono. Y cuando estaban sentados, eran 24 ancianos. El profeta lo aclara en las edades, aparte de otros lugares, dice en la página 636, dice que eran los 12 apóstoles y los 12 patriarcas. Cuando Juan alcanzó a ver los tronos y alcanzó a ver aquellos que estaban sentados allí, yo creo que ha de haber sido una sorpresa tremenda al verse él mismo sentado en uno de los tronos, a ver a los 12 apóstoles sentados en esos 12 tronos. Ustedes saben que Judas cayó, ¿verdad?, por transgresión, y pusieron a otro, creo que fue Matías, al que pusieron en lugar de Judas, pero cuando ya llegó el tiempo, ni Matías fue el que se sentó, fue al que Dios escogió, el apóstol San Pablo, para que también se sentara en el trono, o sea, en uno de los 24 tronos. Ahora, la palabra anciano significa la cabeza de una ciudad, significa la cabeza de algo, significa madurez, sabiduría. Entonces, al ver esto, miramos en primer lugar, para empezar a acercarnos al trono, miramos alrededor 24 hombres ancianos, maduros, llenos de sabiduría, 12 apóstoles y 12 patriarcas. Era la cabeza de algo, y hacer la cabeza de algo, era la cabeza de una ciudad, era la cabeza de un reino, era la cabeza de una porción de lo que Dios tenía para su pueblo. Miramos entonces que alrededor del trono había 24 ancianos. Y luego empezó a ver Juan y miró que salía algo del trono. Al salir, quiere decir que dejaba el lugar donde estaba anteriormente. Dice que salían relámpagos, ¿verdad? Salían truenos y salían voces. O sea, relámpagos, estaba saliendo luz, ¿verdad? Porque del trono de Dios sale la luz. Una persona puede estar en oscuridad, puede estar en tinieblas, y de repente ve un ráfago de luz. Puede decir, gloria a Dios, que ya sé que Dios me ama. Es que del trono ha salido un relámpago para alumbrar y alcanzar a un hijo de Dios que está ya manifestado sobre la tierra y lo quiere atraer para que pueda ver el centro de la adoración, que pueda ver que hay alguien que está sentado sobre ese trono. Truenos salían de ahí, voces, plural, y luego se va acercando un poco más, se va formando un poquito más, y luego dice Juan, y estaba ardiendo delante del trono. Digamos que este es el trono, el púlpito, entonces delante del trono, digamos, ese pizarrón o esa pizarra estaba allí. Y cuando vio, eran 7 lámparas ardiendo o ardientes, ardiendo delante del trono, pero nunca se apagaban. Usted puede seguir eso, y sabe usted que las 7 lámparas son los 7 espíritus. Los 7 espíritus son los 7 ojos. Los 7 ojos son los 7 mensajeros. Los saco de Apocalipsis 4:5, Apocalipsis 5:6 y Zacarías capítulo 4. Entonces, en sí estaban delante, yo puedo ver los 7 mensajeros, aquellos 7 que habían estado a la diestra de Dios. O sea, como estrellas, usted sabe lo que es una estrella da luz. Entonces, estaban delante del trono y estaban ardiendo, ¿vio? No eran opacas, no eran sin luz, no era algo que solamente vino a decir que eran algo. No solamente alguien como el escaramujo que dijo todos se vengan bajo mi sombra y se acojan a mi sombra, y sino que descienda fuego o que salga fuego del escaramujo y los consuma a todos. No era como el escaramujo, una planta, una hierba que no da nada de sombra, sino más bien eran mensajeros fieles a Dios,
hombres que habían entendido su posición, hombres que se habían parado en su edad a predicar la luz del Evangelio, y que mientras estuvieron en su posición, dieron la luz para esa edad, para que la gente pudiera andar en un mundo de tinieblas, un mundo caos y de oscuridad, y que pudieran andar a la luz del Evangelio, de la palabra, de la luz dada por esa lámpara de esa edad. Y aquí estaban ahora como una muestra de que habían sido mensajeros fieles delante del trono. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Ahora fijémonos en una cosita pequeñita. ¿Cómo se llama el tema que llevamos, hermano? Parece que le voy rodeando, ¿verdad? El centro de la oración. Entonces, delante del trono estaba un mar de vidrio semejante al cristal. Vio cuando Moisés vio y él construyó aquí en la tierra lo que vio en el cielo. Si usted se fija, él construyó un mar de bronce. Era mar. Ahora, el mar hay agua. Agua es gente, ¿verdad? Entonces, bronce significa juicio. Entonces, significa que ese mar de bronce era para que la gente viniese a ser juzgada, o sea, a ser lavada. En el lavacro de este mar de bronce, ¿verdad? O lavacro de bronce, juicio. Leímos la Escritura, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Absolutamente ninguna condenación hay. Nadie puede condenar a uno que esté en Cristo. No lo puede condenar. Porque cuando juicio fue pronunciado sobre Jesucristo, cuando Él fue juzgado, nosotros fuimos juzgados juntamente con Él. Entonces, cuando Moisés, Él construyó este lavacro de bronce, lo construyó de bronce. Pero aquí no es de bronce, es mar de vidrio, semejante al cristal. ¿Qué es lo que había acontecido entonces? Es que la sangre de Jesucristo ya no estaba allí. Porque la sangre de Jesucristo ya había limpiado a su iglesia. La iglesia había sido redimida. La palabra había sido quitada de la tierra, había sido raptada. Todo esto lo estoy sacando del mensaje del profeta, ¿verdad? No son mis palabras. Ya no había más sangre. Se miraba el mar de vidrio. Se miraba entonces el lugar donde la gente había venido y había depositado y había confesado todos sus pecados y sus penas. Los había puesto a los pies del Cordero de Dios y había dicho: yo no soy digno, yo entiendo que yo merezco el ser condenado, mas yo acepto el perdón como perdón y dejo aquí todos mis pecados en este mar de bronce, en este lavacro de bronce, y luego fue lavado, fue limpiado. Y cuando el último de los hijos de Dios llegue a esa perfección y sea lavado y sea santificado, entonces el que impide, lo que detiene los juicios que caigan sobre la tierra, será quitado de la tierra, la novia será levantada, un pueblo de un pueblo, porque no toda la iglesia será levantada, solamente aquel grupo que esté viviendo la vida de Jesucristo. Y cuando ellos sean raptados, entonces será quitada la sangre, no habrá más sangre, estará el mar de vidrio limpio, semejante al cristal. Delante del trono está Juan mirando. Yo me imagino, si yo hubiera visto esto, mis ojos casi se me hubieran salido. Yo creo que Juan estaba espantado y viendo y escribiendo. Y lo dice: en medio y alrededor del trono había 4 seres vivientes. Cuando empezó a escribirlo, empezó a escribir al león. Dijo: ahí estaba el león, en medio del trono y alrededor del trono. 4 seres vivientes. El león dice el becerro, el hombre y el águila. Y viendo todo esto, todavía Juan lloraba mucho. Esto es lo que me ha llamado la atención. Todavía lloraba mucho. Ya había visto el trono, había visto 24 ancianos, había visto 7 lámparas, había visto 4 seres vivientes y todavía estaba llorando. Dice el profeta: ahí estaba el profeta Elías, ahí estaban los mensajeros, ahí estaban los apóstoles, y todavía no aparecía el Cordero, todavía no llegaba a la visión el Cordero ensangrentado. Juan lloraba. Cuando lloró, le dijo: no llores. Imagino que pues de un pañuelo, ¿verdad? No llores. ¿Sabe cómo es? A veces vemos una cosa y sentimos ganas de llorar, pero sabemos que debemos de no llorar. Nos limpiamos las lágrimas. Me imagino que Juan, obedeciendo al mandato,
se limpió sus lágrimas que corrían por su mejilla. No llores, el león ha vencido. Y cuando volteó, vamos a ver qué es lo que vio. Fíjese, ¿en dónde estaba el cordero? Para atrás, hermano, otra vez. Y lo tomo de la escritura, ¿verdad? Usted lo puede tomar, Apocalipsis 5:6. ¿En dónde estaba el cordero? Y eso fue lo que me llamó la atención, a dar el pensamiento, el centro de la adoración. Y cuando nosotros podamos ver al cordero en su lugar apropiado, entonces podremos entender la deidad de Jesucristo. Fíjese usted, se los leo para que lo puedan ver. Se lo voy a leer 5:6 y luego, como voy yo describiendo, ¿verdad?, más o menos en tu imaginación le vas tú mostrando a la gente. 5:6. Y miré, y aquí en medio del trono, usted sabe, el centro, ¿verdad?, el centro del trono. Entonces, cualquier parte de esa circunferencia donde usted está igual de distancia de la otra parte al centro. Es igual. Ya ve usted por qué dice el profeta, entre nosotros no hay nadie grande. Entrando usted a ese círculo, ¿verdad?, a esa circunferencia, no importa en dónde esté usted, sea el tapete de la casa de Dios, sea el que abre la puerta, sea el diácono de la iglesia, sea un hombre parado en su lugar fielmente, es igual ante los ojos de Dios que el pastor, que otro hombre cuando se recibe la recompensa, porque lo que vale la pena es poder estar dentro de esa circunferencia, de estar abrazado. ¿No le gustaría a usted estar abrazados por el Rey, por Jesucristo, que lo estuviera abrazando? Usted sabe cómo es que dijeron las dos hijas del profeta, y porque una de ellas le ganó a la otra porque estaba más larga, ¿verdad?, más alta, más bien, para que me entiendan, y fue y se sentó con el profeta y le dijo, yo tengo, abrazó a su papá, yo tengo a mi papá, totalmente lo tengo yo. Y vino la otra pobrecita, muy chaparrita, ¿verdad?, no alcanzaba. Entonces el papá la tuvo que tomar y la abrazó. Y le dijo, tú tienes a papá, pero papá me tiene a mí. ¿Verdad? Qué hermoso es, ¿verdad?, de entender nosotros eso. Entrando ahí, que diga usted, Dios me tiene agarrado. Jesucristo me está abrazando. Él me está acariciando. No importa en qué lugar esté usted, está a la misma distancia en esa circunferencia que está el otro. Entonces dice la Biblia, y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 animales. Entonces, la única manera que yo puedo entender es esto, ¿verdad? Ya explicamos lo que es el centro. Los 4 animales son seres vivientes tremendos, ¿verdad? 4 ungimientos. Pero en medio de ellos está ¿quién? El cordero. Entonces, los 4 animales giran alrededor del cordero. Entonces, cuando la gente puede entender esto, por ejemplo, llegó uno de los ancianos, ¿verdad?, llamado Pedro. Era uno de los ancianos, sentado en una silla o en un trono. Llega y le dice a uno que estaba ahí pidiendo limonda, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y la gente se quedó pasmado, porque vieron a Pedro, pero no vieron dónde giraba lo que movió a Pedro. Pero aquellos que vieron dónde giraba lo que movió a Pedro, cayeron a los pies de Jesucristo, porque el eje que movió a Pedro era el cordero. La vida del cordero, no un cordero muerto, un cordero resucitado. El gran vencedor de todas las cosas, que nunca ha perdido ni una sola batalla. Allí en el mero centro, la gente que alcanzó a ver eso, pudo ver que era Dios, aquel que habían crucificado, aquel Jesús que habían crucificado en Calvario, y que había sido sepultado, y que había ascendido a la gloria, había regresado en la forma de espíritu, y ahora estaba reinando, estaba gobernando, estaba dominando a través de sus súbditos. Esto es precioso. Sigo leyendo, ¿verdad? Y en medio de los ancianos, con razón, decía el hermano Brennan, ¿verdad?, cuando le llegaron a decir, qué bonito predicaste, hermano Brennan, qué bonito predicaste. Dijo por ahí uno, dijo, medio tocado, bendito sea Dios, a mí no me gusta que me halague nadie. Dice el profeta, pues a mí sí, la única diferencia de ti y mí es que yo soy sincero y tú eres un hipócrita. A mí sí me gusta que me digan si estuve bien, que me digan si estuve mal también, ¿verdad? Porque él sabía, ahora entiendo yo por qué él sabía, que el centro de su vida era el cordero. Y cuando honraban al profeta, realmente honraban al cordero. Con razón dijo Jesús, el que a vosotros recibe, a mí recibe. El que a vosotros rechaza, a mí rechaza, porque no se movía
prisionero de Jesucristo, el eje, el centro, moviendo al profeta a moverse. En cierta ocasión, iba muy a gusto en un avión, y aterrizó el avión, y le dijo el Señor, anda. ¿Quién lo hizo andar? El centro, el eje. ¡Anda! Ahí va andando el profeta, ahí va andando, hasta que se encontró con la tía Jemima, ¿verdad? Una negrita por ahí. Hola, hola, parroquio, ¿verdad? Hola, parson, ¿verdad? Hola, pastor, ministro. ¿Y cómo sabes tú? Oh, dice, yo te vi. Gloria a Dios, una hija de Dios necesitada. Y toda la maquinaria de Dios se movió para enviar a un profeta, a una mujer necesitada, que era el hombre, era el eje, el centro de la adoración, llevando a su hombre que tenía para esa edad a que orara por aquel niño, en medio de los 24 ancianos. La gente a veces no entiende y dice, adoran ustedes, adoran. ¿Qué está haciendo la persona? Y dijo Pedro, y dijo Juan, y dijo Lucas, y dijo Mateo, y dijo Pablo, y dijo Jacobo. ¿Qué está haciendo uno? Uno ha entendido que el centro que movió a esos hombres fue el Cordero de Dios. Fue la inspiración de Dios que lo movió a escribir, hombres rendidos totalmente a esa influencia, a ese poder, a esa persona principal, rendidos a Él, y Él escribiendo a través de ellos. Estaba el Cordero en medio de los animales, y cuando lo vio, estaba como un cordero, como inmolado. ¿Entonces dónde me lo estaba? A ver, apúntele ahí, hermano. ¿Dónde estaba? Ahora yo pregunto, ¿dónde está el Cordero en esta mañana? Yo digo que Él está, fíjese, dijo, yo estaré con vosotros y en vosotros, ¿verdad? Está en mi corazón, está en el centro de mi vida, está en el centro de su vida y está en el centro de la iglesia. Si la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, se mueve, es porque Él es el centro de la atracción, el centro de la adoración. Y cuando cantamos y lloramos y gritamos, no estamos rindiéndole homenaje a un hombre cualquier, sino estamos rindiéndole homenaje al Cordero, al centro. Y sabemos a dónde disparar. Miramos entonces, gracias hermano, ¿verdad? Y te apuntaste a la gente, ¿verdad? Centro, ahí es donde andamos tirando. La nube se empezó a formar, ¿en dónde se empezó a formar? En la tierra, en el monte Sunset. Y el hermano Branham fue levantado, dice, yo fui levantado. Ahora, usted no puede ver al hermano Branham ahí. ¿Y por qué? Es mi pregunta, ¿por qué? Porque el hermano Branham hizo al Cordero la principal y enfoque principal de ello. Era el plan perfecto de Dios. El hermano Branham siempre levantó al Cordero, lo puso enfrente siempre. Y por cierto que nos platica, creo era Moody, ¿verdad? Ya hemos platicado de él. No era Moody, era otro, el que era Gangojo. Gangojo era Moody. Y que fueron a oír a Moody una vez y el periodista dijo, válgame Dios, yo no sé quién va a oír a ese hombre, no sé cómo se llena de tanta gente, ¿no? El auditorio bien lleno. Yo no sé por qué van a oír a ese hombre tan feo que está. Yo me imagino que estaba más feo que yo, ¿verdad? Naturalmente. Y luego, dice, y como habla, un lenguaje peor que mi español. Y luego dice, y luego para terminar la cosa, gangoso. Dice, ¿quién se atreve a ir a oír a ese hombre? Y cuando le dio Muri, digo, bárbaro, pues naturalmente, que no vienen a verme a mí ni a oír a mí, vienen a ver y a oír al Cordero. Entonces, no se podía ver el hermano Branham allí porque él había encontrado la llave. El hermano Branham había encontrado la llave. Porque Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó de todo. La humildad, se cubrió de humildad, se bajó. Era el Todopoderoso. Dice, cuando estaban crucificándole, dice, yo puedo llamarle a mi Padre y manda una legión de ángeles. Y todo termina ahorita, todo termina. Pero se despojó de todo poder. Yo he visto que un hombre realmente no puede tener autoridad si no sabe estar sujeto a autoridad. Porque un hombre con un don hace más daño que un hombre sin don, si no sabe sujetar ese don a la autoridad que Dios ha depositado sobre la tierra. Tiene que sujetarse. Y William Branham supo sujetar la autoridad que Dios le había dado. Se despojó humildad. Y cuando Juan vio, no vio a William Branham, vio al Cordero. Y luego el Cordero se volteó y le dio su poder. Usted dice, ¿le dio su poder? Sí. Le digo, quiero oír 3 ardillas. Dígame, ¿quién era hablando ahí?
Era el Cordero. A través de William Branham, que vengan 3 ardillas allí, que pare la tormenta. Yo te doy la vida. Yo te doy a tus hijos. ¿Puede un hombre hacer esto? Es el Cordero. Era Jesucristo en un cuerpo. ¿A quién miras? ¿A quién miras tú en esta mañana? Yo te voy a decir a quién miro yo. Yo veo al Cordero. Cuando se para el hermano Pablo a predicar, o otro ministro a predicar, o a cantar, a dirigir los cantos, ¿a quién estoy viendo yo? Al Cordero. Nosotros solamente somos instrumentos que giramos alrededor del centro, de ese eje, que es el Cordero, la vida. Ahora fíjese, ya bórrame la circunferencia. Y voy a terminar en esto, y si puedo, después continúo allí. Solamente me escribes una palabra, o 3 palabras, la escritura es Romanos 8:1. ¿Quiere abrir su Biblia conmigo para terminar? Para que vean ustedes qué es el mensaje, es la Biblia. El centro de la adoración. Romanos 8:1, las últimas 3 palabras, ¿ok? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para que no haya ninguna condenación, ¿dónde necesitamos estar? En Cristo Jesús. Si usted lo cree, diga amén. Ahora, Colosenses 3:3. Ahora nos está hablando a cada uno de nosotros, Porque muertos sois. David, no todos los días. Muertos sois. Toma por muertos sois. ¿Cuántos de ustedes están muertos, verdad? Dice la Biblia aquí, muertos sois. Y vuestra vida está escondida con Cristo. Bueno, y con Cristo. Allá decía, en Cristo. Fíjate, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí tienes el compañero ya con Cristo. Aceptas tú el sacrificio de Cristo y entras al cuerpo místico de Cristo, entonces cuando te escondes, estás con Cristo en Dios. ¿Se fija usted? Ahí dice, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo, los que han recibido a Cristo, los que han visto el centro de la adoración, los cuales se han puesto totalmente en las manos de Cristo, porque nadie puede venir a Dios si no es a través de Cristo. Entonces, estando usted muerto y su vida se esconde con Cristo. En otras palabras, ven para acá, David, ven para acá, para que me entiendan. Este es Cristo, este es el Cordero. Y me diga Dios, Bernabé, te llamo a cuenta. ¿Y cómo no? A ver, abrázame. ¿Cómo no? Con eso me abraza. Aquí estoy. ¿A cuál temor? ¿Se fija usted? Pues dice, pues, muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Él te ve, viene con Cristo, ¿qué te puede hacer? Dice, yo pagué la deuda. Por razón dice, Pablo también dice a Colosenses, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, a la circunferencia. Y el 7º ángel, dice Revelación 11:15, tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Y dice Apocalipsis 5:14, y los animales decían, los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Y dice Pablo a los Colosenses 1:14, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles y invisibles, lo que usted ve y lo que no ve, porque hay cosas creadas que no son visibles, pero por él fueron creadas todas las cosas, sean tronos visibles o invisibles, porque hay muchos tronos, pero hay un trono
de trono donde está sentado el centro de la adoración de nosotros, donde está sentado el Cordero. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Yo digo en esta mañana que toda honra y gloria sea dada al centro de nuestra adoración, al Cordero Pascual, que vino y murió por nosotros, para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, de toda inmundicia. No importa cuánto use Dios al hermano Bernabé o a otro hombre, el centro de la adoración no somos nosotros, es el Cordero que está en medio de nosotros y en nosotros. A Él sea dada la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos. Padre, yo te amo, Señor, con todo mi corazón. Totalmente lo entiendo yo todo, Señor. ¿Por qué es que me has regresado a ese lugar en esta mañana? Señor, pero lo que tú has de hacer, Señor, hazlo presto. Y redime a aquellos que todavía no han podido entenderte y verte, que puedan venir a tus pies, Señor Jesucristo, que puedan enfocar su vista en ti, Señor, no en lo que perece, no en lo que está alrededor de nosotros, más de enfocar su vista en el blanco, en el centro, Señor Jesucristo. En tus manos están en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo.